Imagina un lugar donde el viento es implacable y el frío parece eterno. En este escenario desolado, un viejo granjero y su perro libran una batalla silenciosa contra la soledad y el olvido. Pero ¿qué sucede cuando la esperanza insiste en florecer incluso donde todo parece muerto? Prepárate para una historia que te calentará el corazón. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y ven a vivir este viaje con nosotros. En las profundidades de las montañas andinas, donde el frío corta como una navaja y el silencio solo es roto por el susurro del viento, vivía don Mateo, un viejo agricultor que, a pesar de tener la espalda encorvada por el tiempo, caminaba con dignidad entre sus cultivos. Era de esos hombres que hablan poco, pero dicen mucho con la mirada. Viudo desde hacía casi una década, se había acostumbrado a la soledad, ocupada solo por los sonidos del campo y los recuerdos que el tiempo no lograba borrar. Fue durante una de tantas noches gélidas de invierno que la vida de don Mateo empezó a cambiar. Al regresar del mercado del pueblo, escuchó unos llantos provenientes de una zanja al lado del sendero de tierra. Al principio, pensó que se trataba de otro cachorro abandonado, como tantos que ya había visto. Pero al acercarse, vio a un pequeño perro de ojos oscuros, sucio, delgado y temblando de miedo. Era como si no solo tuviera hambre, sino también un vacío dentro. Mateo lo miró, suspiró, y sin decir una palabra, extendió la mano. El perrito se acercó lentamente, tocando sus dedos con el hocico. Así comenzaba una amistad silenciosa, pero poderosa. El nombre vino después, Rumi. En quechua, significa piedra. Y eso fue exactamente lo que aquel pequeño animal se convirtió en la vida de don Mateo, un pilar, una fuerza, una presencia sólida en medio del vacío. Los dos comenzaron a vivir una rutina casi sagrada, se levantaban temprano, caminaban por el sendero hasta los campos de papas, compartían el mismo almuerzo sencillo bajo la sombra de un árbol, y regresaban a casa al atardecer. No hacían falta palabras. Bastaba una mirada, un gesto, un ladrido suave. Era como si el destino hubiera unido a dos almas perdidas para que una salvara a la otra. Pero la montaña guarda sus secretos, y en aquella mañana que parecía ser una más, el destino tenía preparado algo distinto. Don Mateo se colocó el gorro de lana sobre la cabeza, tomó su bastón de madera y llamó a Rumi, que alzó las orejas de inmediato. Era hora de subir hasta el terreno más alto de la plantación, donde la helada había castigado las hojas y donde solo los más fuertes se atrevían a ir. Lo que no sabían era que aquella caminata sería el comienzo de una prueba de amor y coraje que nadie jamás olvidaría. Esa mañana, los pasos de don Mateo y Rumi eran lentos, pero firmes. La subida era empinada, el aire, escaso. A cada metro, la vegetación se hacía más escasa, y las piedras mojadas por la escarcha exigían atención. Pero don Mateo conocía ese camino como la palma de su mano, o eso creía. Rumi, por su parte, olfateaba el aire con inquietud. Su instinto estaba en alerta. Los animales siempre presienten antes. Pero don Mateo, terco como buen andino, seguía caminando, aunque sentía una punzada extraña en el pecho. Pensó que era solo el esfuerzo. Después de todo, ya no era joven. Al llegar a la parte más alta del terreno, el viejo se agachó para inspeccionar las plantas cubiertas de hielo. Fue en ese momento cuando el mundo giró. Un dolor súbito y punzante le atravesó el pecho. Tropezó, intentó apoyarse en una roca, pero cayó con fuerza sobre el suelo helado. Su respiración se volvió agitada. El cielo parecía girar sobre él. Su brazo izquierdo se entumecía. Don Mateo estaba sufriendo un infarto. Rumi corrió hacia él, le olfateó el rostro, ladró, intentó despertarlo. Pero el viejo solo murmuraba palabras sin sentido. No había nadie cerca. La señal del celular era inexistente en esa altura. La granja más cercana quedaba a más de una hora de caminata. Y las probabilidades de que alguien pasara por allí eran prácticamente nulas. Rumi miró al horizonte, luego al cuerpo inmóvil de su dueño. El instinto le dijo qué hacer. Empezó a correr. Bajó por el sendero a toda velocidad, resbalando en algunas curvas, saltando piedras. No se permitía detenerse. Cada segundo era una eternidad. Al llegar al pueblo, entró directo en la pequeña tienda donde doña Carmen, una señora de cabellos plateados, organizaba los víveres. La mujer se asustó al ver al perro sucio, agitado, ladrando sin parar, tirando de su falda como si pidiera ayuda. ¿Rumi? ¿Qué pasa, niño? Él corrió hacia la puerta, miró hacia atrás, y ladró. Ella entendió. Tomó su celular y llamó a Miguel, el nieto más joven, quien conocía bien a don Mateo. Pronto subieron a un viejo jeep y siguieron al perro, que corría delante del vehículo sin dudar, guiándolos por el sendero. Allá en lo alto, don Mateo aún respiraba, pero estaba inconsciente. El rostro pálido, la piel helada. Cuando llegaron, el tiempo parecía haberse detenido. Los minutos siguientes fueron una danza contra la muerte.
Colocaron al anciano en el asiento trasero y lo llevaron de urgencia al hospital del pueblo. Rumi no se separó de su lado ni un segundo. Cuando la camilla entró en urgencias, el perro ladró y trató de seguirla, pero los enfermeros se lo impidieron. Aún así, se quedó en la puerta, echado, como un centinela. Fueron horas de espera. Y en cada segundo, los ojos de Rumi permanecían fijos en la entrada, como si su fe pudiera mover montañas. La noche cayó sobre el pequeño pueblo, y la luz fría del hospital iluminaba tenuemente la acera donde Rumi aún esperaba. Una lluvia ligera comenzó a caer, y aún así, él no se movía. Su cuerpo temblaba de frío, pero sus ojos seguían firmes. Era como si dijera, sin palabras: no me voy. Él me necesita. Adentro, don Mateo estaba en la UCI, en estado crítico. El infarto había sido grave. Los médicos decían que las próximas horas serían decisivas. El equipo hizo todo lo posible. Aplicaron medicamentos, monitorearon los signos vitales, lucharon contra el tiempo. Pero había algo más allá de la medicina, en ese caso algo invisible, poderoso, que ningún aparato podía medir. La conexión entre un hombre y su perro. Al día siguiente, los latidos de don Mateo se estabilizaron. Aún inconsciente, parecía librar una batalla interna entre irse o quedarse. Fue entonces cuando la enfermera más joven, llamada Rosa, tuvo una idea. ¿Y si dejamos que el perro lo vea? El médico dudó. Iba contra el protocolo. Pero ante la situación, ante el amor evidente, cedió. Rumi fue llevado hasta la habitación. Al entrar, sus patas vacilaron, como si sintiera el peso del lugar. Al ver a don Mateo, acostado, rodeado de tubos y monitores, el perro se acercó con cuidado. Se aproximó al rostro de su dueño, apoyó el hocico en su mano, y soltó un quejido bajo, como si dijera: estoy aquí. No te vayas. Fue en ese momento, como si se tratara de un milagro, que don Mateo movió los dedos. Lentamente, su mano se cerró sobre la pata de Rumi. Los monitores comenzaron a pitar con más fuerza. Sus ojos, aún pesados, se abrieron con esfuerzo. ¿Y qué fue lo primero que vio? El rostro de su viejo compañero. Rumi, murmuró con la voz quebrada. Las enfermeras se emocionaron. Rosa se limpiaba las lágrimas. Rumi movía la cola suavemente, como si también supiera que la peor parte ya había pasado. La noticia se esparció por el hospital. Y en poco tiempo, por todo el pueblo. Un perro había guiado el rescate, esperado bajo la lluvia, y, como muchos juraban, había traído a su dueño de vuelta a la vida con el poder del amor. Rumi se convirtió en símbolo de fe y lealtad. Los niños del pueblo comenzaron a dibujar su imagen en las escuelas. Y, unos días después, el alcalde apareció en el hospital con un pequeño certificado, reconocimiento de honor a Rumi, el guardián de la montaña. Pero el mayor premio de todos vendría poco después. Don Mateo recibió el alta 2 semanas después. Más delgado, aún frágil, pero con un brillo distinto en los ojos. En sus pasos lentos por las calles de piedra del pueblo, ahora había una sombra fiel a su lado, Rumi, siempre alerta, siempre cerca, como si cada segundo junto a su dueño fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. Se convirtieron en una imagen viva de esperanza. Quienes antes pasaban apresurados por la plaza, ahora se detenían para saludar a los dos. Muchos decían que aquel perro no era solo un animal, era un ángel de 4 patas. Don Mateo, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, comenzó a contar su historia en encuentros en la plaza, en escuelas e incluso a periodistas curiosos. Pero siempre decía la misma frase al final: la montaña me salvó una vez. Rumi me salvó 2. El tiempo pasó. Rumi envejeció. Su pelaje se volvió blanco, su andar más lento. Pero incluso cuando ya no podía subir por los senderos de la montaña, se acostaba cerca del porche y miraba hacia los árboles como quien aún guardaba recuerdos de la noche en que todo cambió. Y cuando, finalmente, sus ojos se cerraron para siempre, en paz, al lado de la mecedora de don Mateo, todo el pueblo se detuvo. Los niños dejaron flores en la puerta. Se construyó un pequeño memorial en el sendero de la montaña, con una placa sencilla: Rumi, el perro que nos enseñó a amar más allá de la vida. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que el amor verdadero no conoce límites. Que un lazo construido con afecto, respeto y lealtad puede ser más fuerte que la propia muerte. Y que, a veces, los milagros más grandes no vienen del cielo, sino que caminan a nuestro lado, en silencio, con el corazón más puro que existe. ¿Has vivido una historia especial con un perro? ¿Algo que te marcó, que cambió tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Vamos a crear juntos un espacio de amor, memoria y homenaje a esos seres que transforman nuestras vidas todos los días. Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal para más historias reales, emocionantes e inolvidables como esta.